Bueno, y les cuento, hoy tenemos un informe muy especial, un trabajo de investigación que estuvieron haciendo Leticia Alcaraz, ella es socióloga e investigadora. Hola Leticia, gracias por venir. Gracias por la invitación. Y Sebastián Bruno, también sociólogo e investigador. Hola Sebastián, gracias por venir. Hola Luis, muchas gracias. Bueno, estuve viendo un resumen del trabajo que ustedes hicieron. Creo que es uno de los primeros trabajos que se hacen sobre la población paraguaya residente en el exterior que retornó al país. Es un estudio que abarca 10 años y el número de paraguayos que retornaron representan hoy cerca del 1% del total de la población. Sí, justamente es el primer estudio de su tipo que se hizo y se hizo gracias a CONACYT, ¿verdad? Realmente CONACYT da la posibilidad a investigadores, a equipos de investigadores como los nuestros de llevar a cabo investigaciones que no va a pagar el mercado, ¿verdad? Que son fundamentales para la academia y también para la orientación de políticas públicas acertadas, digamos, ¿verdad? Y justamente Sebastián fue quien se encargó de hacer la parte del muestreo, ¿verdad? Acompañar también todo lo que fue el trabajo de campo, analizar los datos de la encuesta, si puedes comentar. Porque el objetivo era justamente estimar, ¿verdad? En términos cuantitativos y caracterizar a la población que retornaba al país, que ha retornado al país en ese periodo de tiempo, y la encuesta se hizo en el año 2016. A ver, vamos a primero a ubicar entonces esto, Sebastián. Digamos, ¿entre qué periodo y qué, o sea, entre qué año y qué año, personas que retornaban de qué lugares y qué características tienen? ¿Mujeres, hombres, mayores, menores? No. Para dar un orden de magnitud es importante destacar que hacia el año 2010 había alrededor de 700.000 migrantes paraguayos en el exterior. No hay 1 millón, no hay 2 millones, esos son fantasías. Fantasías. 700.000. O sea, el total de paraguayos afuera, 700.000. En el año 2010. 2010. Sí, nosotros fuimos preparando este relevamiento que se desarrolló en el año 2016. Tomamos en cuenta paraguayos que en el año 2016 tenían 18 años o más, que en el lapso del año 2006 hasta el año 2016 hayan retornado a Paraguay, ¿sí? Gente que tuvo una estadía en el exterior y retornó. De acuerdo a la estimación que realizamos con métodos demográficos, estimamos en 67.000 paraguayos y paraguayas que retornaron del exterior en los últimos 10 años del estudio. El 53% son mujeres, ¿sí? Y hay otro dato que es muy importante. Por lo general, el boom de la emigración en los últimos años y del retorno estuvo muy asociado a la situación española, ¿sí? Recordarás, claro, en el año 2000, el boom latinoamericano hacia España, 2008, 2007, 2008, crisis inmobiliaria española, recesión que se sigue hasta ahora, y parecía que había un retorno masivo. Bueno, ni muy ni tan. En el año 2011, en España había 71.000 paraguayos, ¿sí? Es una colectividad que pasó de 2.000 personas a 71.000 en 10 años. De ahí retornaron, ahí tengo los apuntes, 18.000, ¿sí? Tuvimos 18.000 paraguayos y paraguayas que retornaron, son más bien paraguayas, fue una migración eminentemente femenina, pero la mayoría del retorno se da desde Argentina, ¿sí? El 69% de los retornados vuelve desde Argentina. Y esto es lógico porque la colectividad paraguaya en Argentina es de 550.000 personas. Claro, es la colectividad más grande en el exterior. De hecho, y es la colectividad extranjera más importante en Argentina. ¿Sí? Ya los paraguayos hace 20 años son la colectividad más importante, superaron ya los italianos y españoles. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando nos guiamos por ahí por la agenda de los medios, ¿no? Las imágenes del aeropuerto y demás, claro, la imagen es España. Sin embargo, el fenómeno es Argentina, el fenómeno en sentido cuantitativo, ¿no? Destacamos que la mayoría son mujeres, la enorme mayoría proveniente de España y también la mayoría proveniente de Argentina. Tenemos también un pequeño contingente de alrededor del 6% que vuelve de Brasil y el 8% de distintos países, entre los que destacamos los que vuelven de Estados Unidos. ¿Sí? Hay diferencias de perfiles entre los que vuelven de un lado y de otro. Los migrantes que vuelven de Argentina tienen una menor cantidad de años de estudio, ¿sí? Incluso menor a la de la población paraguaya en general, y los que vuelven de España tienen un perfil educativo mayor. Incluso los que vuelven de este colectivo de distintos países, de Estados Unidos, otros países de Europa, tienen un perfil eminentemente mayor.
A la hora de indagar la inserción laboral, que fue uno de los ejes principales del estudio, nos encontramos con una voluntad férrea de insertarse como cuentapropistas, ¿sí? No quieren ser empleados de nadie. Y esto saltó tanto en el abordaje cuantitativo como en el cualitativo. ¿Sí? O sea, lo cual nos hace suponer que van a hacer algún capital y retornan con la intención de invertir ese capital y convertirse en cuentapropistas. Exactamente, eso en el proyecto de vida, y esto es muy rico en lo cualitativo, seguramente les va a comentar Leticia, nos destacaban eso. Ahora, cuando vemos la calidad de esa inserción, bueno, esto ya es visible que tienen problemas para insertarse en el mercado de trabajo, es un mercado de trabajo que es difícil para todos y para el que se fue, perdió redes laborales y demás, también se le complica, por más que está trayendo un capital, ¿sí?, de conocimientos y demás, que sería muy útil para el país. Nos encontramos que los que se insertan como cuentapropistas efectivamente tienen un nivel de formalización mayor a la población paraguaya en general, ¿sí? Tienen el RUC, que es el mínimo, claro, para ser formal. Sí. Sin embargo, aquellos que entran como asalariados tienen un menor nivel de aporte jubilatorio. Eso quiere decir que están con más relaciones informales, ¿sí? Se insertan en el mercado de trabajo, pero en inserciones informales. Y esto evidentemente está obstaculizando. Cuando hacia el final de la encuesta le preguntábamos, bueno, ¿cómo valorizaba la experiencia migratoria? Casi el 90% nos decía que era buena o muy buena, incluso. ¿Sí? Tenían una muy buena percepción, a pesar de haber retornado, ¿sí? Que uno podría decir, bueno, fue a lo que le fue mal en el exterior. No, sin embargo, ellos tienen una percepción muy buena de su propia experiencia. No obstante, casi 1 de cada 4 de ellos nos dijo que muy probablemente volvería a emigrar. Volvería a emigrar. 1 de cada 4. 1 de cada 4. ¿Sí? O sea, digamos, la mayoría decide quedarse. La mayoría decide quedarse, pero ahí está latente la posibilidad de remigrar. Hay que entender que las migraciones ya hace mucho tiempo dejaron de ser de origen, destino, y uno se muere en destino. Sí. Ahora, un par de cosas, Sebastián. A ver, primero, no tenemos datos de cómo se produce el flujo, es decir, retornaron 60.000. ¿Cuántos se fueron en ese periodo? No sabemos. No, en general en los estudios de población tenemos que esperar hasta los años terminados en 0, donde la mayoría de los países hacen los censos. En el año 2020 vamos a tener censo en Argentina, censo en España, censo en Estados Unidos, censo en Brasil. Y ahí vamos a poder sacar estimaciones de cuál fue la migración en el periodo. Me llamó la atención lo del retorno desde la Argentina, que o tiene que ver con un empeoramiento de la condición económica en la Argentina o alguna expectativa más interesante a nivel local, ¿verdad? Que haya hecho que la gente decida regresar al país. Ahí quisiera puntualizar 2 cosas respecto de eso. Por un lado, tenemos la migración argentina, es casi un fenómeno constante, histórico, con mayor, claro, desde el año 1947. ¿sí? Sí. Ahí se crea la matriz con la guerra civil, la matriz migratoria paraguaya con destino primordial hacia la Argentina. Sí. Y es generalmente bastante inelástico, no está muy relacionado a los vaivenes económicos. Hay un estudio que es muy interesante que justamente hizo Leticia con otras colegas, con jóvenes paraguayos, y ellos entienden que afuera, y especialmente en Argentina, es el lugar donde tienen la oportunidad de generar un excedente. Ese excedente es para instalar un negocio, para cursar una carrera o lo que sea. Se percibe, esto puede ser imaginario o real. Se van a hacer un capital. Se van a tratar de hacer un capital. Esos flujos, siempre en demografía tenemos una corriente principal y una contracorriente. Si el retorno es algo común en cualquier, corriente migratoria. En cualquier país, digamos, sí. Tuvimos una corriente muy importante hacia finales de la década pasada, especialmente del año 2004 hasta el año 2011, 2012, donde Argentina empieza a tener una recesión. Esto se notó en el censo 2010 argentino y después de ahí tenemos una incógnita. Muy probablemente se haya mantenido estable ese nivel. Cuando preguntábamos a los retornados en qué año se fue, lo que veíamos, los que se fueron a Argentina era una constante. ¿Sí? No importa la situación de Paraguay, se iban. Se iban, sí. ¿Sí? Evidentemente responde a un fenómeno que no está vinculado a lo económico. Sí. Y que tiene que ver un poco con que allá hay, por decirlo así, un PC para el migrante, porque ya hay una comunidad paraguaya importante que los va a acoger en un primer momento. Exactamente, y hay inserciones muy marcadas, esto fue parte de mi tesis doctoral sobre migración paraguaya en Argentina,
Históricamente, alrededor del 60% de las paraguayas que trabajan en la Argentina trabajan en el servicio doméstico y el 40% de los varones paraguayos que trabajan en la construcción, ¿sí? No solo hay una red migratoria, sino hay que redes laborales en esas áreas, ¿sí? Y lo interesante con los retornados es que al retornar, una de las otras premisas que tanto se ve en lo cuantitativo como en lo cualitativo, que es que tratan de evitar ese tipo de inserciones, especialmente las mujeres. Fíjate vos, el 60% de las mujeres paraguayas que estaban en España en el año 2011 trabajaban en el servicio doméstico. Entre las retornadas prácticamente no encontramos a ninguna que esté trabajando en el servicio doméstico. En el servicio doméstico hoy, claro. Sí. Y una cuestión final, y después quiero ir con otros aspectos, digamos, de este estudio. La mayoría de la gente, la mayoría trabaja en servicio doméstico, cuando va a la Argentina principalmente, servicio doméstico, mujeres, hombres, estamos hablando de obreros de la construcción. O sea, obviamente mano de obra poco formada o con ningún nivel de instrucción. ¿Urbana o rural? Otro punto interesante. El mito que nos dice, ¿no? Imaginamos ese Paraguay de los años 60, 70, claro, donde la migración era eminentemente rural. Cuando abordamos y indagamos sobre las áreas desde donde salieron estos migrantes, el 70% nos dijo que salieron de áreas urbanas, ¿sí? Es una migración, hace tiempo que la emigración pasó a ser urbana, ¿sí? Y esto es consistente con la información que ya teníamos en Argentina con otro tipo de relevamientos. Entonces, por supuesto que sigue el éxodo rural y demás, pero la migración va teniendo una cara cada vez más urbana. Claro. ¿Sí? Así como que la migración rural es más interna, es justamente del campo a las ciudades, pero cuando salen al exterior, digamos, son urbanos. Ahora, exacto, vamos a hablar un poco, Leticia, de lo que pasa con el retorno de esta gente. O sea, estamos con una mayoría de personas sin mayor instrucción, porque la mayoría viene de la Argentina y ellos son los que van sin instrucción, los que tienen algún nivel de formación van a España y los que tienen mayor nivel de instrucción ya van a otros lugares, Estados Unidos principalmente, ¿verdad? ¿Retornan estas personas con algún capital? ¿Cómo se produce la reinserción en el mercado local? Bueno, en primer lugar, el retorno está marcado por una idea en muchos sentidos, de éxito. Como decía Sebastián, no es que la gente que retorne se sienta fracasada al retornar, al contrario. O sea, hay como una idea de que no hay éxito. ¿Por qué? Porque normalmente la gente que retorna también justamente con algún capital. ¿Y qué quiere hacer con ese capital? Adquirir vivienda propia y crear su propio negocio. Eso es lo que está marcado y eso fue recurrente en todos los grupos que hicimos, ¿verdad? Claro, hay también un circuito, ¿verdad? Hay como una trayectoria donde los apremios económicos y de repente no solo los apremios económicos, sino el anhelo por la independencia, por la autonomía económica, es lo que marca, digamos, la decisión de ir. Y obviamente eso apoyado por estas redes, que son redes familiares de conocidos, llegados, el conocido del conocido, que por un lado hacen de soporte para que la persona pueda realizar su proyecto de ir y también tenga a dónde llegar. Y normalmente intermedian también el primer trabajo. Ya el segundo, el tercer trabajo ya es como más autogestionado, pero ese primer año la persona tiene como mucha dependencia con esas redes familiares. Cuando retorna, esas redes familiares también están presentes en todo el proceso. La gente retorna o porque tiene un familiar enfermo que necesita más cuidado, o porque ya tiene el capital para adquirir su propia vivienda, para armar su propio negocio. Y aparte, como decía Sebastián, las migraciones tampoco es que sean, hablamos mucho en términos esquemáticos, pero ya no es un proceso lineal, ¿verdad? Entonces hay como muchos vaivenes que van marcando la decisión de retornar, qué sé yo, las restricciones de políticas públicas de los países de acogida, o el tema de, bueno, la necesidad de aumentar la cantidad de remesas a enviar porque los familiares están enfermos, claro, ese tipo de cuestiones, ¿verdad? O no me hallo, no me gusta, no me acostumbro a este contexto, tengo añoranza, ¿verdad? O aumento del gasto, desmejoramiento de las condiciones laborales. O sea, hay tantas situaciones que hacen que se adelante o que se retrase, pero en cualquier caso el retorno trae una ilusión, y la ilusión es el negocio propio, ¿verdad? Esto es muy interesante porque se produce un cambio cultural en el migrante, ¿no? Porque veo, por ejemplo, hay una minoría de los que retornan que entran a la función pública, que parece ser el sueño dorado, digamos, de la mayoría de la gente que está buscando un empleo
seguro, porque el Estado es el único que te da alguna garantía, alguna seguridad. Veo que hay una minoría, una mayoría que son cuentapropistas, pero no solamente son cuentapropistas. El detalle que agregaba, que me parece muy importante, Sebastián, tienen un RUC, lo cual significa entran en la formalidad. O sea, hay un concepto distinto de la inversión privada, digamos, de ser cuentapropista y de la independencia económica. Totalmente, y aparte ellos vienen con muchas expectativas porque consideran que tienen posibilidades de innovar en el mercado. Ellos traen nuevas lógicas de trabajo, de repente, bueno, nuevos servicios, pueden ofrecer, vieron nuevos productos, pero esa idea de éxito que tienen, que pueden resultar exitosos en el mercado laboral paraguayo, va acompañado con mucha frustración también, porque tanto la contratación como la remuneración no valora, ¿verdad? Esas nuevas lógicas de trabajo. Al contrario, de repente dice, pucha, este está viniendo de España, está viniendo de Argentina, tal vez exige el cumplimiento de derechos laborales que nosotros... Bueno, o sea, existe también esa reticencia de parte del empleador paraguayo de contratar a gente que viene del extranjero, porque sin duda vienen con mucha más conciencia acerca de sus derechos laborales. Justamente lo que mencionaba Sebastián, las mujeres no quieren más trabajar en servicio doméstico. Nosotras, porque fuimos, fuimos todas mujeres las que hicimos los grupos focales, nosotras veíamos que las mujeres habían sido empleadas domésticas, trabajo de cuidado acá, trabajo de cuidado allá, vuelven, aguantan 3 meses. ¿Verdad? Las mujeres nos decían, no, nosotras no estamos en este momento para aguantar malos tratos, baja remuneración, prefiero entrar incluso en servicios informales o venta de cualquier cosa que me manda mi primo, mi tío, qué sé yo, antes de someterme a esas condiciones laborales, ¿verdad? Eso también es interesante, o sea, ahí hay un choque cultural que puede provocar cambios en la sociedad. Si bien todavía estamos hablando de 60.000 personas en este periodo, pero en la medida en que ese grupo se vaya insertando, provoca también algún cambio. O sea, evidentemente el escenario laboral en estos países es absolutamente distinto del mercado laboral informal en su gran mayoría que tenemos en el país. Así mismo, y aparte tienen otras experiencias, traen también eso. Había un chico de 19 años que nos decía, se sorprendían cómo yo estaba trabajando. A esa edad, en ese país, la gente no está buscando trabajo, no está trabajando, está estudiando, se está formando. O sea, realmente traen no solamente nuevas experiencias y nuevos oficios, sino que también traen toda una nueva idea de cómo debería funcionar el mercado laboral y la sociedad, ¿verdad? Entonces eso sin duda va generando sus cambios también a nivel local. Ahora, ¿qué pasa con el migrante, con el paraguayo que tiene cierto nivel de instrucción? Conozco mucha gente con inclusive formación académica, pero terminó yendo a España y hace un trabajo de menor categoría, digamos, porque obviamente se encuentra normalmente en una situación de informalidad, no es fácil, obviamente, para que le acepten como, digamos, se le admitan los estudios que ha tenido una universidad local para lo que es el mercado europeo, etcétera. ¿Qué pasa con esa gente que digamos, atendió personas, conozco muchas mujeres, sobre todo, ¿verdad?, que atendieron personas de la tercera edad, retorna y ¿cuál es la situación? No es que se incorporan al mercado laboral en su oficio o en su profesión. Sí, por lo general hay un patrón que es un desaprovechamiento de ese capital, que decimos tanto entra en lo cuantitativo como en lo cualitativo. Un indicador de eso es que es muy baja la incidencia de personas que trabajan en empresas grandes. ¿Sí? Los retornados, evidentemente, más allá de esta elección de trabajar por cuenta propia, cuando son asalariados no están siendo reabsorbidos por las empresas grandes. Las empresas grandes son las que tienen mayor nivel de productividad, ¿sí? Y es donde podrían explotarse estos conocimientos más avanzados. Evidentemente hay una rigidez, ¿sí?, que corre para todos. Por supuesto que el capital educativo es una ventaja, siempre, ¿sí? Aunque esté desaprovechado, bueno, no va a estar tan desaprovechado como no tener nada. Claro. Ese capital educativo más la experiencia en el exterior hace que sea muy probable que cualquier instalación de negocio sea más exitosa que si no se tuviese ese capital. Pero bueno, ahí realmente es una población acotada, pequeña, que al ser una muestra, si es una muestra importante, son 1000 casos, pero empieza a flaquear en términos de error muestral y por lo tanto no nos jugamos a sacar conclusiones categóricas sobre eso. Son 1000 casos.
1000 casos es una encuesta muy importante. Te comento a propósito que este estudio lo hemos presentado en distintos eventos en Paraguay y en el exterior y ha sido sumamente bienvenido. Es el primero en la región que se hace con una encuesta propia. Sí, por lo general se trabaja con censos de población, Cierto. que no se puede indagar demasiado. Claro, no hay mucha información, digamos, cualitativa allí. Claro, exactamente. Y hemos publicado en Notas de Población, está ahí, es la revista más prestigiosa en estudios de población y es el primer trabajo sobre Paraguay desde el año 2001. O sea, que nos ha puesto, no solo ha problematizado eso, sino que ha puesto la ciencia paraguaya a través del financiamiento de CONACYT en un lugar de visibilidad que no tenía. Bueno, y quiero, más allá, digamos, de los datos que surgen de la investigación propiamente, hablar un poco también de cómo es que se produce esta investigación. Bueno, CONACYT por fin está teniendo financiamiento, creo que es la primera vez en la historia del país que tenemos financiamiento para trabajos de investigación y sobre todo investigación social, porque hay como un prejuicio con respecto al tema del trabajo de investigación social porque lamentablemente tenemos esa visión economicista de las cosas, ¿verdad? ¿Cuál es el resultado práctico de esto, verdad? Y quería ir a eso, o sea, esto tiene una cantidad de resultados prácticos, o sea, esto se tiene que aterrizar en políticas públicas, porque hoy lo que sabemos es qué gente se está yendo, a dónde se está yendo, qué perfil tiene, y cuando retornan, qué características tienen. O sea, el país debería poder utilizar mejor el bagaje que traen consigo cuando están llegando, que es capital por un lado, pero también formación. Es lo que decía Sebastián, y una suerte de desaprovechamiento, pero uno piensa nomás en los chicos que vienen de Becal y vienen con sus títulos en planeamiento y, ¿verdad?, urbanismo y ¿qué hago acá, verdad? O sea, digo nomás que ciertamente esta información tendría que utilizarse para la orientación de políticas públicas, para aprovechar justamente y ver el retorno como una oportunidad para el desarrollo. ¿Hay ¿verdad? gente de Becal en el estudio? No, pero todavía tenemos investigadores de PRONI. Claro, que claro, es- porque esto es de muy... PRONI sí, de claro. PRONI sí, que es la pero digo línea- que el tema del desaprovechamiento se da como en varias situaciones. PRONI ¿verdad? es la promoción de investigadores. De investigadores, sí. Hay gente del PRONI, jóvenes investigadores que salieron también al exterior a formarse. Ellos sí fueron incluidos. No, en este estudio cuando se formuló, bueno, éramos un grupo de personas que estábamos algunos categorizados en el PRONI. El PRONI ya. es un Claro, pero es una programa categorización de incentivo. incentivos para investigadores. Ya, de CONACYT. Claro. Vos sos argentino, Sí, pero estudiaste sociología en la Argentina. En la Argentina, ¿Y sí. estás acá hace cuánto? más de 7 años. A más de 7 años. Sí. Y estabas, digamos, haciendo investigación, estás en una de las universidades. No trabajo habitualmente, bueno, con Leticia y, bueno, con distintas organizaciones como consultor independiente. Correcto. ¿Y en tu caso, Leticia? Yo estoy en la Fundación CIRT. En realidad tenemos Ah. esa institución como aglutinante, ¿verdad? Con, bueno, Diana García, Sebastián, Edith Arrúa, que formaron parte del equipo de investigación que hizo esta investigación. Ustedes presentaron este proyecto al CONACYT Ujú. Exactamente. y fue seleccionado entre, digamos, los proyectos que financia CONACYT. Así Sí. mismo. ¿Cuánto tiempo les llevó a hacer esto? Fue año y medio, Sí. fue un año y medio, el trabajo de campo duró bastante, encontrar a 1000 migrantes fue una cosa que nadie creía que podíamos hacer, ¿verdad? De hecho, cuando nosotros empezamos a consultar con coordinadores de campo, nos decían, no, ¿ustedes tienen el listado de los migrantes? No, hay que ir a buscarlos. No, esto no se puede hacer, ¿verdad? Entonces, realmente también desde el punto de vista metodológico constituye una innovación, lo hicimos, porque nadie sabía dónde vivía el migrante, fue ir a las localidades y buscar migrantes. Claro. Entonces fue un desafío mayúsculo, llevó mucho tiempo el campo y claro, recursos también que como digo sin CONACYT no hubiésemos No hubiera podido sido hacer. posible. Totalmente. Bueno, ojalá que el material se utilice, aterrice esto en políticas públicas. Creo que son datos muy interesantes. Echan por tierra muchos mitos. El caso de que la mayoría de los migrantes son del sector rural, ahora sabemos que son urbanos, que la mayoría son mujeres, que también le está agregando una arista muy interesante porque esas mujeres migrantes que están volviendo vienen con una visión distinta del rol de la mujer. Que es fundamental para producir ciertos cambios en nuestra sociedad. Me parece que también es un elemento importantísimo. Bueno, Sebastián Bruno, Leticia Alcaraz, yo les agradezco muchísimo. Gracias. Realmente, interesantísimo. ¿Dónde puede ver la gente este material? ¿Dónde puede la gente que quiera revisar esto? En la página del CIRT hay información www.cirt.org.py
Y también las notas de población se pueden... Sí, en la página de la CEPAL, de la Comisión Económica de América Latina y el Comisión Caribe. Económica de América Latina. Está notas de población, en el volumen 106. Esperamos ahora en breve estar editando los resultados finales con toda la sábana de tabulados y demás. Y así como vos, anhelamos que sean retomados para el diseño y formulación de políticas públicas. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias. gracias. Tenemos que hacer la pausa breve. Enseguida tenemos más información para compartir.